de nuestro manejo. Apenas empezaron a grabarme y mientras más se mantuvieron los fundamentos de nuestro manejo, esa pobreza alcanzó a reducirse al 27, después se creció al 34, en lo que le encontró el presidente Duque, la pandemia la subió al 42,5. Entonces, con esta introducción para ser cortos y dar la oportunidad de las preguntas, con el mayor gusto, jóvenes, pasemos a la sesión que ustedes dirigirán y me gustará mucho hacerla sobre la base de atender preguntas. Presidente Uribe, pues muchas gracias por esa intervención, por su introducción. Principalmente introducirle un poco a que hay jóvenes de todo tipo de ideologías políticas y obviamente queremos dar en este momento llevar a cabo las preguntas. Entonces, quien tenga preguntas, los estudiantes que tengan preguntas, por favor alzar la mano para poder posteriormente. Porque hay una campana que interrumpe tanto, Juan Nicolás. Sí, señor. Lo que pasa es que en la llamada están entrando aún personas para la reunión, presidente. Entonces, ese es el sonido, de pronto algo insistente, pero me disculpo personalmente, ahí estará el sonido un poco constante. Porque son las personas que van entrando a la reunión, presidente. Bueno, entonces, este es el momento para las personas que quieran preguntas respecto a lo que acaba de decir el presidente, o también si de pronto... No hay tema vedado sobre mi gestión, mi pensamiento, etcétera. Con toda la apertura, Juan Nicolás. Sí, sí, señor. Claro, miren, ya el presidente lo dice, el presidente está dispuesto a responder cualquier pregunta que necesiten o requieran. Entonces... Nos va a enloquecer el ruidito, vamos... Sí, señor. Ahí vamos intentando reducir el ruidito, presidente, pero la verdad que estoy aquí entre nervioso y feliz con usted porque no encuentro pues la opción para reducir el ruido, pero ya estoy aquí gestionando pues para poder. Entonces, Cami, si quieres, leemos una pregunta de las que nos formularon algunos estudiantes y que el presidente la responda. Sí. Listo, presidente. La primera pregunta que surgió, pues es acerca del partido, en realidad Centro Democrático, porque un lema o algo que usted ha dicho y el mismo partido ha dicho últimamente y pues ahorita en las elecciones, es lo de resolver lo social sin perder la libertad. Y justamente con el riesgo ahorita del socialismo, pues, o sea, es una pregunta constante. ¿Cómo se hace para resolver lo social sin perder todas las libertades que tenemos en este momento? Las libertades también que pues aparecen en la Constitución Política y que se supone que nos protegen a nosotros también. ¿Usted cómo ve ese tema y cómo explicaría ese lema pues para todos los estudiantes que no lo entienden, o todas las personas que no han podido entender a qué se refiere con eso? María Camila, en el examen de los modelos de manera empírica, uno encuentra que en los años de comunismo que sucedieron entre 1917 y 1989, se perdieron las libertades y no se avanzó en lo social. Venezuela, cuando empezó el régimen de Chávez, tenía 40% de pobreza, hoy 96%. Y además perdieron las libertades, no solamente la libertad de empresa, sino, por ejemplo, la libertad de prensa, de opinión. Ortega, los empresarios solían decir que era muy importante invertir en Nicaragua porque la inversión era una inversión muy generadora de alta utilidad y que Ortega les decía, inviertan en Nicaragua, ganen dinero, no intervengan en política. Han llevado a la cárcel a muchos líderes empresariales, la oposición política en la cárcel, directores de prensa, candidatos presidenciales en la cárcel. Por ejemplo, el régimen de Bolivia es un régimen bien difícil de entender, porque ellos han avanzado en la economía, pero por ejemplo han perdido la independencia de la justicia.
Eso es bien grave y por ahí se van perdiendo las libertades, porque cuando se pierde la independencia de la justicia y prácticamente la determina el Ejecutivo, entonces de ahí vienen los abusos para que se pierdan las libertades. Por eso sería la primera parte que yo aporto como respuesta. Vamos a la segunda. ¿Cómo, sin perder las libertades, resolver lo social? Colombia ha tenido etapas en que ha mostrado que se puede resolver lo social sin perder las libertades. Unos años de Frente Nacional durante los cuales se redujo sustancialmente la pobreza. En el gobierno que yo presidí, bajamos bastante la pobreza y empezamos a mejorar el coeficiente Gini. Por supuesto, sin perder las libertades, se aumentaron. Con todas las críticas que recibo, tengo que recordar, y todas las atiendo, que nosotros protegimos a los periodistas. Cuando llegué, asesinaban 17 periodistas al año. En los últimos 3 años habríamos querido 0. Asesinaron uno, 2 de ellos por razones distintas a razones políticas, según dijo la fiscalía. Era un país donde secuestraban empresarios, 2.800 secuestros al año. Eso habríamos querido eliminarlo. Todavía el último año hubo 200 secuestros extorsivos. Era un país donde asesinaban 170 dirigentes de los trabajadores, afectando las libertades de los trabajadores. En el último año todavía se asesinaron 14. Yo digo que nosotros no dejamos el país convertido en un paraíso, pero avanzó. Yo creo que si uno tiene un país seguro, pero seguro con libertades, ¿por qué nosotros denominamos nuestra seguridad democrática? Para distinguirla del proyecto de seguridad nacional que hubo en América Latina, que eran seguridades de las dictaduras y ejercían una gran represión, incluso con violencia, sobre los sectores disidentes. Nosotros dijimos, no, aquí no hay una dictadura, no la va a haber. Aquí lo que va a haber es un proyecto de seguridad, pero con libertades democráticas. Seguridad para todos. De hecho, no puede decir un solo periódico en Colombia que el gobierno mío lo restringió o que utilizó recursos del Estado para obtener favores de la prensa o para retaliar por críticas de la prensa. Nadie lo puede decir en Colombia. Nadie lo puede decir en Colombia. Protegimos a todos los líderes de la oposición. Piedad Córdoba, Gustavo Petro, que aparecían como mis más radicales opositores, tuvieron la misma seguridad que tuvieron mis más cercanos colaboradores. Entonces, hubo seguridad para todos. Siempre he respondido el problema tan doloroso de los falsos positivos. Nada de eso oculto, ninguna pregunta eludo sobre el tema, etcétera. Pero lo que les estoy diciendo se refleja en los hechos. Esa seguridad democrática no se impidió que se asesinara a líder alguno de la oposición. Seguridad con libertades. Y empezamos a avanzar en lo social. El país pasó, por ejemplo, en salud de tener 10.700.000 personas del régimen subsidiado de salud a tener más de 21 millones de personas. Y mire lo que se acaba de decir ahora en Semana Santa. Y eso viene de los esfuerzos nuestros de tantos años, que Colombia es el país, gracias a nuestra legislación de salud en América Latina, en el cual los ciudadanos tuvieron que gastar menos dinero de bolsillo para acceder a la salud en la pandemia. Nosotros, para que pudieran las mamás de los sectores más pobres enviar los hijos al colegio, avanzamos a 2.800.000 familias en acción. Multiplicamos por 8 el SENA. Pasamos de 900.000 estudiantes universitarios en la época a 1.800.000
800.000, María Camila. Entonces, yo creo que perfectamente se puede, sin afectar las libertades, resolver lo social. Eso tiene unos presupuestos. Primer presupuesto, un país seguro, que dé confianza. Segundo presupuesto, unas condiciones razonables para que el sector privado invierta. Tercer presupuesto, ser tan conscientes de que se necesita promover la inversión privada como expandir la política social. Cuarto presupuesto, que haya austeridad y transparencia del Estado, que no haya corrupción en el Estado. Yo creo que con esos presupuestos es posible resolver lo social sin entrar a afectar las libertades. ¿Y cuándo se empiezan a afectar las libertades? Por ejemplo, no basta con decir no voy a expropiar. Cuando a la empresa privada le imponen excesivos impuestos o excesivos reglamentos, ahí empiezan ya a volverla inoperante, a afectar la libertad de emprendimiento. Para no hablar de los condicionamientos a la prensa, a los medios de comunicación, etc. Y esa pérdida de libertades, como lo decía ahora, va conduciendo a deterioros sociales en lugar de avances sociales. Eso es una pregunta que ameritaría una respuesta mucho más amplia, pero me abstengo de hacerlo para dar tiempo a todas las intervenciones, preguntas que ustedes quieran formular. Presidente, bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Claramente estoy completamente de acuerdo, así como muchas personas de las que están acá, pero para darle un giro también a la charla, voy a formular una pregunta que es de una persona que pues se abstuvo de decir su nombre, que hace parte pues de un partido de la oposición en este momento, del Partido Pacto Histórico, de la Colombia Humana, pues en este momento estando dentro del Pacto Histórico. La pregunta dice así: dentro de la historia de Colombia, la vulneración de derechos ha sido algo del día a día de muchos colombianos y al parecer ningún gobierno ha tenido la completa capacidad de afrontar esta vulneración. ¿Usted no considera que cambiando los gobiernos de derecha abre la posibilidad en el que las personas que han vivenciado este dolor puedan participar de la política y así cambiar el rumbo del país para bien, donde se garanticen todos los derechos de las personas? Primero, yo no estoy de acuerdo con esta división de izquierda y derecha. Me parece que es obsoleta, anticuada, pasada de moda. La seguridad la necesita tanto la izquierda como la derecha. Un gobierno democrático, llámese como se denominaba el gobierno de Ricardo Lagos en Chile, era un gran promotor de la empresa privada. La promoción de la empresa privada se ha demostrado que es lo único que genera recursos sostenibles para la política social. Nosotros creemos que hay una relación de mutua implicación entre la empresa privada y la política social. La empresa privada es generadora de recursos para política social y la política social es legitimadora de la empresa privada. Y yo creo que no se puede medir todo con el mismo rasero. Yo, por ejemplo, defiendo lo que hicimos nosotros y cómo se reduce entre el año 2002 y el año 2003 la pobreza del 51 al 27%. Ahora, ¿qué para esa reducción de pobreza? ¿Y qué lo reversa? El acuerdo con la FARC, el crecimiento del narcotráfico, el aumento excesivo de impuestos que se hizo por esos años, la expansión burocrática del Estado. Entonces, yo creo que aquí no se puede seguir con el cuento de no, es que esto ha sido lo mismo. Esto no ha sido siempre lo mismo. O los que dicen, es que Uribe ha gobernado 20 años. Yo goberné 8 años, el país no quedó convertido en una maravilla, pero yo creo que hubo avances en la seguridad, en la austeridad del Estado, avances en la economía y avances en lo social. Durante 8 años hice oposición y el gobierno del presidente Duque, que es el presidente de nuestro partido, tiene avances importantes, también faltantes, y él ha procedido con autonomía
y nosotros hemos respetado eso, no obstante que también cuando resaltamos avances, señalamos faltantes. Entonces, yo creo por eso este partido se llama Centro Democrático. Es un partido de seguridad para todos. Es un partido de promoción de la empresa privada con un fin, generar recursos para la política social. Es un partido contrario al odio de clases. Es un partido amigo de la economía interna. Nosotros creemos, y lo hice con mucha profundidad en la gobernación de Antioquia y en el gobierno nacional, que el Estado burocrático hay que reducirlo y expandir el Estado social. Nosotros eliminamos 380 entidades del Estado, pero crecimos muchísimo los recursos de salud, los recursos de educación, etcétera, etcétera. Presidente, pues muchas gracias presidente, ¿ya me escucha? Ya te escucho mejor, Juan Nicolás. Presidente, bueno, pues yo agradecerle también esa respuesta y quisiera pues darle también mi pregunta, brindarle también mi pregunta con expresa preocupación. ¿Usted qué le diría a los jóvenes que hoy en día, claro, con todo el respeto y respetable porque estamos en una democracia, pero que hoy en día están dispuestos a votar por el candidato Gustavo Petro, quien a su alrededor tiene personas que están implicadas en enlaces financieros con narcotráfico de Alex Saab, tráfico de secuestrados, búsqueda de apoyo de narcotraficantes para él mismo desde las cárceles y también con problemas tan agudos como son la corrupción en el partido, que ya se ha presentado y está más que comprobado, y con un modelo que ya está fracasado. Además, sumándole que el candidato presidencial tiene más que una trayectoria política, desde mi punto personal, tiene un prontuario criminal. Fue guerrillero del M-19. Por allá, una sentencia, un magistrado lo acusó de porte de ilegal de armas en 1985. En algunas manifestaciones de víctimas del M-19 han manifestado que el mismo candidato presidencial las ultrajo y también de una u otra manera las amenazó de muerte. Y hoy en día esa es la persona, o discúlpeme, presidente, si esta es una expresión inadecuada para este ámbito académico, esa es una persona que parece un criminal, parece un truán que quiere aspirar al candidato a la presidencia de Colombia. Entonces, mi pregunta radica en eso, presidente. ¿Usted qué le diría a los jóvenes o de qué manera podríamos convencer a los jóvenes de que realmente esa no es la solución de Colombia? Que Colombia tiene problemas sociales muy agudos, como un 42.5% de pobreza extrema, según el último informe en 2020, y también unos grupos al margen de la ley que con este candidato presidencial van a tomar fuerza. Entonces, ¿cómo convencería usted a los jóvenes de decirles, reconocemos esos problemas sociales, pero ¿cómo poder decirles, esta no es la solución? Hay estos antecedentes, existen estos antecedentes y han pasado esto en diferentes países con este modelo. Entonces esa sería mi pregunta, presidente. Muchas gracias. Gracias, Juan Nicolás. Voy a fijar unos puntos. Hombre, yo no me he robado un peso en mi larga vida política. Y hay muchas obras en el país, en Antioquia, donde fui gobernador, que las he dirigido y con toda la transparencia. He manejado con total honradez los recursos públicos y además con austeridad. Segundo, presupuesto. Yo comprendo las angustias de los jóvenes. ¿Cómo no los voy a comprender si, por ejemplo, en la pandemia, 2.700.000 colombianos de ingresos medios regresaron a la pobreza? Me imagino un joven viendo que a su familia le ha ocurrido eso. La angustia, la ansiedad. Tiene la manera como creció el desempleo de los jóvenes. Entonces, si uno mira una política frente a los jóvenes, diría, hay cosas buenas, pero hay que comprender su angustia. Esta mañana escribía yo un resumen de proyectos que nosotros hemos presentado de una política para juventud. Y decíamos, tenemos que universalizar la cobertura de esa educación especial para niños menores de 5 años, gratuita. Ya estamos en 2 millones de niños, pero hacen falta más.
Segundo, requerimos garantizar, como ya está en una ley nuestra, que la alimentación escolar sea todo el año, vigilada por padres de familia. Tercero, ojalá estemos conectadas y hay que avanzar las 50.000 escuelas públicas de Colombia. Que, por ejemplo, todos los bachilleres del Pacífico y del país se graduaran con bachillerato técnico. Me pregunta, ¿y cómo lo haría en muchas partes? También pagarles. Un luchador del Pacífico lo tiene que decir, aquí tienes esta posibilidad de estudiar tu bachillerato técnico y aprender programación, una introducción a la programación del software, de llegar rápidamente a un buen nivel de inglés, pero uno entiende que te tienen que pagar, porque de lo contrario dices, con hambre no puedo estudiar. Viene el tema de el emprendimiento. La ley de emprendimiento es buena. Nosotros creamos en el gobierno que presidí el Fondo Emprender del SENA. Yo diría que hay que masificar los recursos de emprendimiento. Mañana voy a publicar un resumen de minuto sobre una política de juventud. Pero, una política de juventud no opera en un país donde no haya confianza. Si usted quiere promover una política para los jóvenes o para los viejos o para una región o para un sector de la economía, además de las normas micros focalizadas a ese sector o de población o de territorio o de economía, usted necesita que haya confianza en el país. Y entonces entro en el tema de Gustavo Petro. Él no es generador de confianza. A mí no me genera confianza. Ideológicamente, él muchas veces de la vida se ha manifestado amigo del odio de clases. A mí una persona que genera odio de clases me genera desconfianza. Nosotros creemos mucho en la economía fraterna. Por eso uno de mis últimos proyectos fue, siempre dijimos, bajen los impuestos de la empresa y mejoremos las condiciones de los trabajadores. Sacamos adelante la reducción de la jornada de trabajo. Y entonces Petro habla de expropiaciones y después se va a una notaría a decir que no va a expropiar. Es como acomodándose a ver qué piensa la opinión pública, a ver qué piensa la opinión pública. Así no se genera confianza. Él no genera confianza. Y entonces todavía habla, en lugar de expropiar, habla de democratizar. Y eso era lo que decían en Venezuela. Y mire, por ejemplo, todas esas tierras del del sur del lago de Maracaibo, extraordinarias, que eran productivas, hoy están en rastrojos. Y el gobierno venezolano está desesperado buscando a ver quién las explota. Y no han podido encontrar porque las quitaron y esas tierras se perdieron. Y entonces sigamos con lo de Gustavo Petro. Enseguida él habla de elevadísimos impuestos. Colombia ha demostrado que, y en el mundo entero, que los elevadísimos impuestos, así no es propia la empresa privada, la vuelven inoperante. Y le quitan el atractivo para invertir. Y una empresa privada inoperante y un país con una baja tasa de inversión privada no crean condiciones para ampliar la política social. No es sino ver lo que ha pasado en los países que han tenido ese sistema. Y si entonces uno analiza a Gustavo Petro desde lo ideológico para llegar a la conclusión de que no genera confianza. Veámosle su recorrido. Voy a referir simplemente a la alcaldía de Bogotá. Yo, por ejemplo, seguí muy de cerca la salud, porque a mí me tocó hacer la ley 100 y una de mis mayores preocupaciones en mi larga carrera política ha sido la salud. Él dejó quebrada la salud de Bogotá. Y lo que hizo fue intentar una salud familiar con personas ineptas, simplemente haciendo clientelismo. Y pasaron el clientelismo de Bogotá de 50.000 contratos personales. Por favor, eso es un desastre. El incumplimiento de promesas en construcción de colegios, en jardines infantiles. Pasó divagando 4 años sobre el metro de Bogotá, con la fantasía de un metro subterráneo. Peñalosa por lo menos concretó eso, lo adjudicó y se está construyendo, etc. O sea que Gustavo Petro no genera tampoco
credibilidad como realizador. Y la verdad es que, por ejemplo, yo le he dicho que en Colombia muchos que han robado, para que los conviertan en buenas personas, basta con entrar al pacto histórico. A mí me preocupa mucho aquello de que en el gobierno Santos algunas de esas personas recibieron a título de mermelada la posibilidad de manejar la SAF y cometieron ilícitos. La posibilidad de manejar a Capricom, Saludcop y Café Salud y quebraron esas entidades. Y entonces toda la disculpa era el fracaso de la ley 100 de Uribe. Cuando ¿qué hubiéramos hecho sin la ley 100 en esta pandemia que estamos viviendo? Mire la calificación de los hospitales y la calificación internacional de los hospitales de Colombia hoy. O aquello que ya lo dije, de que se publicó ahora en la Semana Santa, que los colombianos en América Latina son quienes menos tuvieron que gastar dinero de bolsillo en la pandemia. Ahora que falta mucho, por supuesto, hay todavía regiones muy mal atendidas, pero ese factor de corrupción. Entonces, Gustavo Petro, enemigo de la ley 100, enemigo de nuestro sistema de salud, quiere un estatismo total. Eso sería funesto, funesto. Colombia en alguna forma lo tuvo con el Seguro Social y eso le llegaba apenas a 3.300.000 colombianos. Mire, eso, el estatismo se convierte en un burocratismo parasitario. Lo de la ley 100 tiene una muy buena combinación. Estado, empresa privada, entidades sin ánimo de lucro, solidaridad. Por ejemplo, a diferencia de Chile, en Chile el empleador tiene que pagar toda la cotización de salud. En Colombia la mayor parte la paga el empleador o el Estado. En Chile a un trabajador le dan el plan que sea capaz de comprar. En Colombia hay un plan solidario, le tienen que entregar un plan de servicios muy completo al de más alto ingreso que al de más bajo ingreso. Por supuesto, por supuesto, por supuesto que hay que estar. Yo creo mucho en el mejoramiento permanente, en el mejoramiento permanente. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, la propuesta de Gustavo Petro de pensiones. La practicó Argentina. Le quitaron la plata a los fondos de pensiones, se la gastó el gobierno, que le pagan a los pensionados, si es verdad que les pagan, pero es un gobierno argentino que financia las pensiones muchas veces con emisión y por eso tienen inflación del 50, 60%. Entonces, Gustavo Petro ideológicamente no da confianza, sus realizaciones tampoco, y el país no se puede olvidar cuando el paro nacional del año pasado, él incitando a ese paro, nosotros respetamos la protesta. Cuando nosotros hablamos en aquel paro de ejercer autoridad, no era para reprimir la protesta. Jamás en el gobierno mío se reprimió la protesta, pero no se permitió la violencia. La autoridad nuestra, inclusive con los militares en la calle, disuadía la violencia sin afectar la protesta. Y toda esa incitación de él en el Cauca, en una y otra parte del país a la violencia. Yo por todas esas razones no puedo estar de acuerdo con él. Gracias, presidente. En este momento hay dos personas con la mano levantada, entonces le voy a dar primero la palabra a Roberto Alejandro Correa Soto, que tiene que hacerle una pregunta. Entonces, si puedes ahí ya hablar, Roberto. Cami, creo que hay que habilitar. Sí, ya. Ya estoy mute. Ok. Roberto, ahí puedes. Listo, aquí puedo hablar. Ahí ¿El te video se escuchamos. puede activar o...? ¿Te puedes hablar o no? Sí, sí, perfecto. Espera un momento. Ahí ya puedes activar la cámara. Perfecto. Listo, gracias. Hola, presidente, ¿cómo está? Mucho gusto. Saludos, Roberto Alejandro. Yo soy Roberto Correa, soy estudiante de noveno semestre de medicina y soy venezolano. Me vine hace 5 años
justamente por la crisis de allá, imposible estudiar medicina. Eh, y quería hacerle dos preguntas ya teniendo ese contexto en mente. Uno es, nosotros, al menos mi generación en Venezuela, yo creo que estamos vacunados contra el socialismo y el comunismo por todo lo que hemos tenido que vivir. Sin embargo, yo llego a Colombia y usted, o sea, allá en Venezuela era visto casi como una deidad por todo lo que logró, por la parte, la seguridad de Colombia. Sin embargo, llego acá y veo un descontento masivo, incluso, o sea, no sé si odio en muchos jóvenes de mi generación, sin importar el nivel, el estrato socioeconómico. Entonces, quisi- y quisiera saber cuál es su perspectiva de por qué se debe esto, o sea, por qué, eh, a pesar de sus logros durante su gobierno, hay tanto resentimiento en esta generación. Esa fue una pregunta. Y la otra pregunta era, con este fenómeno, aunque dijo que hablar de izquierda y derecha es un poco obsoleto, yo creo que vale la pena, al menos para realizar la pregunta. Hay un fenómeno que está ocurriendo en todo Occidente y es que la izquierda está tomando fuerza. Incluso se está viendo en Estados Unidos, se ve en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ve usted a Colombia? Eh, como, ¿qué factor protector tiene que evite que se convierta, por ejemplo, en una próxima Venezuela? Entonces serían esas Esas dos son tus preguntas. preguntas. Juan Nicolás, ¿usted quiere la respondo? Es mejor que se acumulen porque se volvería uno muy extenso. Si me permite, la respondo, Juan Nicolás. Sí, sí, señor sí, presidente. Adelante. Entonces le respondo a Roberto. ¿Por qué ese odio? Los muchachos, yo empecé en el 2002. Un joven que tenga hoy 20 años estaban haciendo. No conocían qué pasaba en el país y también les han desfigurado mucho la realidad. Por ejemplo, me acusan de paramilitarismo, el gobierno que desmontó el paramilitarismo. Por ejemplo, que los falsos positivos, que los hubo, uno es grave, nunca de la dimensión que ONGs adversas a mi persona lo han presentado. Y siempre, siempre el gobierno mío, encabezado por mi persona, buscando que nada se ocultara y tomando medidas. Yo le entregué a esa Comisión de la Verdad, cuya legitimidad no reconozco, porque estoy de acuerdo que el gobierno anterior y respetar el plebiscito, una versión que la tengo en documentos Google y está disponible, de todas las medidas que nosotros tomamos en favor de los derechos humanos. Y si esto hubiera sido un país de matones, no se habría bajado el homicidio de 28.000 al año a 15.000, ni el secuestro de 2.800 a 120. Y por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín, toda esa rabia, desde allí manejaban la violencia que afectaba a 350.000 ciudadanos. Entramos con las Fuerzas Armadas y la mayoría de esa ciudadanía reconoce que se obtuvo un gran avance, un gran alivio. ¿Cómo encontré yo a Bogotá? En manos de las milicias Antonio Nariño de la FARC. Uno de los de la FARC está en el Congreso. Fue el que armó el atentado que nos hicieron el día de mi posesión presidencial, el 7 de agosto de 2002. Y por el otro lado estaban los grupos paramilitares de Martín Llanos y de Miguel Arroyado. ¿Cómo mejoró la seguridad de Bogotá en este tiempo? En su libro Los pecados de la paz, el señor general Mora recuerda nuestro plan Patriotas, que empezó en los 360 grados de Bogotá, en toda la ladera cundinamarquesa, que estaba en manos de la guerrilla con un gran avance paramilitar. Entonces, esas son realidades que cualquiera de mi edad, inclusive de una edad intermedia entre ustedes que son menores que mis hijos y yo,
puede dar testimonio de eso. Han creado unas fábulas, se han hecho mucho daño. Y hay otro elemento. El país mejoró hasta el 2010, pero después hubo un estancamiento brutal y lo acentuó la pandemia. Y el gobierno Santos, a los que éramos críticos de La Habana, pues nos calificaron de extremistas, nos calificaron de fascistas. Ganamos el plebiscito y lo desconocieron. Algo para que me juzguen. El día que él no ganó el plebiscito, Roberto, ese día nosotros pudimos haber dicho, bueno, que Santos cumpla la palabra. Presidente Santos, no hay acuerdo, que la cumple el doctor de la calle, que dijeron que si se perdía el plebiscito no había acuerdo. ¿Qué dijimos nosotros esa noche? Nosotros no estamos contra la paz. Creemos inconvenientes textos del Acuerdo de La Habana. Proponemos un pacto nacional para reformarnos. Y eso se desatendió. Entonces, a todo el macartismo, la señalización, enemigos de la paz. Uribe, enemigo de la paz. Uribe, enemigo de la paz. Uribe paramilitar, etc. Si hay un gobierno donde se ha reducido sustancialmente el narcotráfico, fue el nuestro. Y todas esas insinuaciones para vincularme con el paramilitarismo, con el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Ha habido mucha maldad, estimado Roberto, y yo tranquilamente lo que he hecho es dar la cara, enfrentarlo todo, defenderme en todos los escenarios. Pero la realidad incontrastable, inobjetable, es que el país mejoró. Ahora comprendo otra cosa. Los problemas acentuados de los jóvenes crean mucha malestar en la juventud y buscan a quien asignarle la causa de esos problemas. Por eso nosotros insistimos en esta política de juventud. El riesgo de lo que se llama izquierda es el riesgo del neocomunismo. Ya te dije por qué. El caso, viven diciendo, no creen pan, que Petro no es Venezuela. Hombre, muchas de sus propuestas, él y Chávez eran almas gemelas. ¿Lo van a negar ahora? ¿Cómo lo van a negar ahora? Es como entrar a negar mi amistad con el presidente George W. Bush, una gran amistad. Chávez y Petro eran almas gemelas, para que vengan a negar eso ahora. Mire, Chávez prometió libertad de prensa, la acabó. No eres de Venezuela, Roberto. Dijo que no afectaría a la empresa privada. Hay una entrevista de él a Bailey pocas semanas antes de la elección, donde le dice de manera muy simpática, porque Chávez era carismático y simpático. Una diferencia entre Chávez y Petro es que Chávez sonreía, era amable, tenía una buena expresión, un buen envío del discurso. Petro es un hombre de gran resentimiento, con un pose de catedrático para enredar a los colombianos, con gran gracia. Chávez le dijo a Bailey, no, si yo soy amigo de la empresa privada, la acabó. Su política era contra la corrupción y contra la pobreza. Subieron la pobreza del 40 al 96. Y la corrupción, uno de los factores de lealtad de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Maduro, es que las ha sobornado con corrupción. ¿Qué hacer en Colombia para evitar esos riesgos? Ahora, pues yo lo único que puedo hacer desde mi situación difícil es advertirle esto a los colombianos y decirles, ojo con el voto. El presidente Duque ha hecho unas cosas buenas, pero se necesita mucho más. Yo creo que hay manera de acelerar la reducción de la pobreza. Yo, por ejemplo, en este momento crearía el bono alimentario contra la inflación de alimentos, reducir mucho el tamaño burocrático del Estado, acentuar las políticas de seguridad. Yo recorrí el país 45 días en la calle, en un volanteo recientemente. La gran crítica de los bogotanos era inseguridad e inflación de alimentos. Yo, por ejemplo, alimentaría con recursos de crédito
a 500.000 pequeños negocios de Colombia que desaparecieron por la pandemia. Y estaría también alimentando con recursos de crédito y de capital semilla los proyectos de emprendimiento de los jóvenes. En el gobierno nuestro hubo un modelo importante, pero que queda pequeño frente a la dimensión del desafío, Roberto, que fue el Fondo Emprender del SENA. Los muchachos presentaban un proyecto y en la medida que ese proyecto calificaba por factibilidad, se le entregaban unos recursos que no eran reembolsables, no tenía que pagarlos en la medida que el joven fuera cumpliendo con el proyecto. Yo creo que avanzar en seguridad, avanzar en la economía y en la política social es el gran freno al desespero social que conduce a esos neocomunismos tan dañinos. Presidente, muchas gracias por su respuesta. Posteriormente voy a proceder a darle la palabra a Daniel Rubio. Daniel Rubio, tienes la palabra. Por favor, ¿me puedes confirmar si... Hola, ¿me pueden oír? Sí, sí, perfecto. Ahora la cámara, por favor, Daniel. Listo, perfecto. Buenas tardes ya, presidente Uribe. En esta corta intervención quiero dividirla en 3 o 4 puntos básicos. La primera es agradecerle toda la labor que usted ha hecho por el país, por la labor de su pasado. Yo sé que cogió las riendas del país en un momento muy difícil y fue un hito histórico y le dio un cambio al futuro y a nuestro futuro muy importante para el desarrollo y esperemos que podamos tomar la mejor decisión ahorita el 29 de mayo. Mi primera pregunta viene a ser el tema de seguridad y narcotráfico. El próximo presidente, que personalmente espero que sea Fico, ¿qué recomendaciones le daría para poder afrontar este difícil reto que tenemos hoy en día con el incremento del narcotráfico en el país y el decrecimiento, si se podría definir así, de la seguridad, tanto en las ciudades como en el campo? Mi segundo punto está relacionado con lo que mañana se va a decidir la Corte de la Haya con respecto al territorio marítimo colombiano y esta disputa que tenemos con Nicaragua. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Y para usted, ¿cuál es el mejor camino para proceder y, bueno, para poder asegurar y garantizar de que nuestro territorio sea respetado? Y el tercero es una pregunta un poco más personal, pero sí quisiera saber, señor presidente, ¿usted cómo maneja todas estas críticas, todo esto que le ha llegado encima durante los últimos años? Yo sé que ha sido muy difícil y un poco lo malagradecidos que podemos ser algunos colombianos con respecto a su labor. Muchas gracias. Empiezo por lo último, Daniel, y muchas gracias. Pues hombre, a mí me angustia y me duele lo que pasa, pero no me resiento. Por eso, con mucha alegría, en medio de las dificultades, hice este recorrido de 45 días por las calles de Colombia. Y sigo pensando en el país a toda hora. Yo nací, estimados jóvenes, en plena violencia política, en 1952. Este año cumpliré 70 años. Recuerdo en la zona cafetera de Antioquia esa violencia política que seguramente le habrán escuchado a los abuelos de ustedes, que cubrió buena parte del país. Me tocó toda la violencia marxista, guerrillera, la violencia después paramilitar. Me tocó ser minoría del movimiento estudiantil universitario de los años 70, donde predominaba una tendencia para que nuestros países fueran comunistas, o del modelo cubano, del modelo soviético, del modelo de Vietnam de la época, del modelo chino, etc. Entonces todo eso me ha creado a mí mucha preocupación por Colombia, y por eso he seguido en la batalla por la patria y dando la cara en todas partes, defendiéndome, y cuando hay que aceptar errores, aceptar errores con la advertencia de que no he sido corrupto, no me he robado un peso, he manejado con total transparencia los recursos del Estado. Nicaragua. A mí me parece que la sentencia de 2012 fue una sentencia ilegal. ¿Por qué digo que ilegal, Daniel? Porque ya en 1928, 30, se habían definido límites y Colombia había reconocido las Islas Maíz a Nicaragua.
Prácticamente Nicaragua era un país confinado al Pacífico, que besaba el Atlántico, pero no tenía costas. Esas islas eran colombianas. Y Colombia, y yo creo que estuvo en la lógica, dijo, ese archipiélago de maíz es de Nicaragua. O sea que ese acuerdo se ajustó a la equidad, se ajustó a la equidad. Se desconoció el principio de equidad se desconoció en esa sentencia de 2012. También se desconoció que allí hay unas aguas donde han vivido comunidades ancestrales y Colombia nunca se ha opuesto a de ahí han vivido nuestros pescadores y también pescadores ancestrales de Nicaragua, de Honduras, etc. También se desconoció que se estaba afectando el archipiélago, se estaba rompiendo un archipiélago, es ilegal. Y la tesis de la sentencia es que si bien el archipiélago, las islas son de Colombia, de todas maneras en 1928-1930 no se había hecho separación de aguas. Yo creo que sí se hizo, por lo siguiente, porque cuando se definió el meridiano 82 como límite, dijo aquella nota que se le anexó al canje de notificaciones. El archipiélago de San Andrés se extiende hacia el oeste hasta el meridiano 82. Era la línea imaginaria. Había que entenderla como límite integral del cielo, de aguas y de la superficie submarina. Entonces dicen, no, es que no, eso no había derecho consuetudinario del mar. Yo creo que cualquier costumbre o decisión que creara costumbre y que no contrariara la ley, había que entenderla como derecho consuetudinario del mar. Porque en la época todavía no teníamos las convenciones sobre el mar, que se constituyeron en el derecho positivo del mar, que fueron muchos años después. Yo creo que por todas esas razones dije en un documento que la sentencia era ilegal, que Colombia no la debía reconocer. Hasta ahora no la ha aplicado. Hay un gran riesgo que en la decisión que se espera esta semana, la Corte diga que Colombia tiene que cumplir con la sentencia de 2012. La verdad es que yo sí preferiría una atención diplomática 40 años que entregar ese pedazo del mar, que además no afecta a comunidades ancestrales del vecindario que siempre se les ha permitido pescar. En las pretensiones de Nicaragua hay absurdos. Por ejemplo, restringir la navegación colombiana en esas aguas. Así eso fuera de Nicaragua, no se puede restringir esa navegación, como Colombia no puede restringirle a barcos de otras banderas. Sería bueno estudiar en la universidad qué restricción habría para las embarcaciones militares, etc. Vamos a ver qué nos depara eso. El presidente Duque, como candidato, propuso una consulta para que los colombianos se manifestaran si se debía mantener como único límite el meridiano 82. Yo creo que se debió hacer y eso fortalecería mucho políticamente la posición de Colombia, Daniel. Seguridad y narcotráfico. La verdad es que el acuerdo de La Habana pudo tener unas penas alternativas, pero lo que tuvo fue una impunidad total. Es una diferencia muy grande. Una pena alternativa reduzca la pena, pero aquí hubo impunidad total a FARC por el narcotráfico. Y desde 2013 se anunció, a finales de 2012 se supo que el gobierno aceptaría para FARC, que en el caso de FARC el narcotráfico era delito conexo con el político, porque era para financiar la sedición, que por ende no habría cárcel ni extradición, habría elegibilidad, y que se prohibía la fumigación
que la erradicación era voluntaria. El gobierno nacional de la época dijo que no aceptó prohibir la fumigación, pero mire cómo lo hicieron. Si bien en el texto expreso del acuerdo no se dice exactamente que se acepta prohibir la fumigación, hubo lo que se llama una decisión concordante. Mientras se hacía ese acuerdo en La Habana, el gobierno aquí, por decisión del gobierno, prohibió la fumigación. En el gobierno mío hubo mucha fumigación y no hay quejas. Nosotros no afectamos comunidades. Nosotros no afectamos cultivos lícitos. Nosotros no afectamos fuentes de agua. El gobierno de Duque ha hecho un gran esfuerzo en aumentar el número de grupos de erradicación. Inclusive hay fumigación, pero desde tierra, con equipos de espalda. Y yo me pregunto, ¿por qué no la puede haber aérea? Sobre todo cuando hoy hay más garantías de precisión, porque en la época mía no había tanta sofisticación de equipos. Hoy prácticamente pueden programar el avión y el piloto, casi que sería como un dron. Y entonces le programan la altura, el sensor de brisa, el sitio, y el avión va viendo las válvulas, calculando el grosor de la gota, etcétera, etcétera. O sea que hay mucha mejor posibilidad de evitar los riesgos hoy. Es políticamente incorrecto decirlo, pero yo creo que se necesita la fumigación. Por supuesto, con toda la política social de la mano. Me parece que es muy importante que el campesino que está sembrando droga y que no puede sembrar café especial, vainilla, una cosa a la otra, porque son zonas que hay que proteger, se le pague por proteger los recursos naturales. Cuando yo propuse, siendo gobernador de Antioquia y más adelante presidente, que hubiera familias guardabosques, eso no se entendía. Hoy, con la angustia frente al calentamiento global, con el Acuerdo de París, con las decisiones tomadas en Escocia, etcétera, yo creo que hay más conciencia. Este es un país que tiene 460.000 kilómetros de selva amazónica y otros 140.000 kilómetros de selva en diferentes regiones. Yo creo que hay que pagarle a indígenas, comunidades ancestrales, campesinos, por cuidar el recurso natural, por cuidar los parques. El ejemplo nuestro de familias guardabosques fue muy útil. Daniel, nosotros en promedio tuvimos 80, 120.000, pero llegamos a tener picos de 200.000. Y se les pagaba solamente cuando Naciones Unidas certificaba que estaban cumpliendo los compromisos. Y eso ayudó mucho. O sea que había autoridad, pero también había política social. Me parece que no veo hoy más camino, porque estaban diciendo, no, Estados Unidos va a traer una tecnología, nos la va a aportar para detectar más rápidamente los laboratorios y poderlos destruir, pero no ha llegado, no ha llegado. Ojalá llegara, ojalá llegara. Y entonces ahí viene otro tema, la seguridad urbana. En los problemas de seguridad de las grandes ciudades de Colombia, en las circunstancias que le ha tocado vivir al presidente Duque, yo desde la presidencia en Bogotá, Medellín y Cali hubiera asumido la seguridad con el ministro de Defensa. Y en cada localidad de Bogotá habría nombrado un alto oficial, un general, un coronel, un mayor, y habría dicho, usted me maneja la seguridad, ojalá viva allí o pase buena parte de la semana. Organiza a toda la comunidad en frentes locales de seguridad. Yo soy un fervoroso creyente de la integración ciudadanía-fuerza pública. Usted no va a pelear con la señora alcaldesa, hable con ella, escúchela una cosa y la otra. Ella es la autoridad civil de mayor jerarquía en la ciudad de Bogotá. Y usted también va a dirigir la política de decomiso de droga. Y se me va a dedicar los fines de semana a trabajar educación, cultura y deporte con los jóvenes. Yo creo que la política de seguridad hay que estarla ajustando todos los días. Esas políticas no pueden ser políticas muertas, requieren un gran dinamismo, Daniel. Y si una cosa no sirve, busque la otra.
pero hágalo, hágalo. Presidente, muchas gracias por responder una vez una pregunta más. Ahora, posteriormente, vamos a darle la palabra a Salvador Arciniegas. Salvador, tiene la palabra. Ahí ya puede escuchar bien, Salvador. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Sí, Le Salvador, tenía tres preguntas respecto a unas propuestas que se dio a cabo en nombre del candidato Sergio Salvador, Salvador, te pido un favor. No te estoy escuchando bien, hombre. ¿Me perdonas? Sí, tranquilo. Me dijiste que tres preguntas. Tres preguntas. Respecto a la candidatura de Sergio Fajardo. La primera, ayer dijo que se quiere que... ¿No me escucho? Ayer viste que qué. Presidente, que ya Listo, creo que ya. Presidente, ¿me escucha? Sí. Si no te alcanzo a escuchar bien, me lo aclara Juan Nicolás o María Camila, pero escucho con toda atención, Salvador. Listo. La primera pregunta es que el fiscal general de la Nación sea escogido por la Corte Suprema y el contralor por el Consejo de Estado a partir de ternas de los consejos de los mejores puntajes de un concurso de méritos hecho por la Facultad de Derecho de la mejor facultad de Colombia. ¿A usted le parece una solución viable? Segunda, ayer... Sí, para. La propuesta es que al contralor lo elija ¿quién? No, que el fiscal general de la Nación sea escogido por la Corte Suprema y el contralor por el Consejo de Estado a partir de términos. Segunda, esta fue una propuesta hecha por Juan Manuel Galán Pachón, que ayer adoptó Sergio Fajardo dentro de su programa, y es desaparecer la Procuraduría y que sus funciones sean asumidas por la Defensoría del Pueblo y una parte por la Fiscalía General de la Nación en una unidad especial. Y tercero, yo le quería preguntar, teniendo en cuenta un comentario que usted hizo hace un buen tiempo, que fue que no se puede simplificar la política como izquierda y derecha. Yo le quería preguntar, ¿usted puede visibilizar o cómo puede percibir un gobierno seguido por los dos siguientes candidatos que siguen dentro de las encuestas del Centro Nacional de Consultoría, que son Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández? Muchas gracias. Bueno, entonces voy a desagregar esto que tú dices. Yo no estoy de acuerdo que la Corte Suprema elija al fiscal, estimado Salvador, porque si la Fiscalía es un ente acusador e independiente, no debería ser subalterno. Ahí se convertiría en un subalterno de la Corte Suprema. Dicen que hoy es subalterno el Ejecutivo, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que durante mis 2 primeros años, el fiscal que encontré que venía del gobierno anterior. Y la Corte de la Terna Nuestra eligió uno y después no quiso elegir. Y la Corte, pues en el gobierno mío es la prueba de que la Corte objeta y elige o no elige. Entonces, por el hecho de que la terna la proponga el presidente, no es subalterno del presidente, dada la intervención de la Corte. En Estados Unidos, el fiscal
el fiscal de los Estados Unidos es el General Prosecutor, o ¿cómo se llama? El fiscal lo elige el presidente de la República. Funciona también bien. A mí yo no veo claro que la Corte Suprema, porque entonces empieza a haber unas subalternidades que tampoco, unas subordinaciones que tampoco permiten que haya diferentes visiones que creen equilibrios en la justicia. Que el Contralor lo elija el Consejo de Estado. A ver, hombre, ahora se está estudiando, se está mirando una figura del Contralor, que es un concurso que se convoca, lo realizan universidades, se sacan los 10 con más puntaje, etcétera, y finalmente interviene el Congreso. Entonces, lo malo es la intervención del Congreso. Yo creo que el país necesita es pensar cómo va a reducir el Congreso, aumentar la vigilancia sobre el Congreso y controlar más rigurosamente las relaciones de los congresistas con el Ejecutivo y el gasto en las campañas políticas. Yo creo que en lugar de decir, no, es que el Contralor se vuelve una ficha para alimentar clientelistamente a los congresistas que votaron por él, yo creo que hay que pensar en la reforma del Congreso. Enseguida se plantea, me dices tú, disminuir la Procuraduría, eliminar la Procuraduría y trasladarle esas funciones a la Defensoría y a la Fiscalía. La verdad, yo no había pensado en eso. Habría que estudiar. Y entonces, de pronto, las funciones del Ministerio Público, que es la participación de la Procuraduría en toda la jurisdicción penal, en acciones públicas, etcétera, que la ejerciera la Defensoría. Pues son funciones muy semejantes. No había pensado en eso, pero veo que es un tema no para rechazarlo, sino para estudiarlo. Y que el tema, porque allí hay justicia, allí hay sanciones administrativas y también temas penales. Yo no sé si la concentración de todo en la Fiscalía convenga. No sé si la concentración de todo en la Fiscalía convenga. Con lo de la Defensoría, me parece que hay que mirarlo delicadamente, con entregarle todo lo jurisdiccional a la Fiscalía, generaría allí más concentración e inicialmente. Yo apoyé al doctor Rodolfo Hernández cuando él fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Me pareció importante su tesis de la lucha anticorrupción. Él ha reconocido ese apoyo. Además, como él lo ha dicho, nunca fui a pedirle un puesto, menos un contrato. Eso no hace parte de mi vida pública. En estos días, un asesor de él llegó a Ibagué y como en varias ocasiones me han preguntado esto y dado la misma respuesta, dijo que él se sentía muy ofendido cuando yo hacía estos comentarios de Rodolfo Hernández, pero no puedo por más bravo que porque yo le hago daño a Rodolfo Hernández haciendo un comentario de esto. Simplemente te estoy registrando lo que aconteció. El doctor Fajardo, no sé, yo lo he apreciado a él. Cuando él era alcalde de Medellín, desde el gobierno nuestro, le ayudamos mucho. También mucha gente nuestra lo ayudó a elegir. Nuestros diputados le ayudaron mucho al ejercicio de la gobernación. Pero él inventa permanentemente unas distancias con nosotros. Entonces, por eso he procurado ser prudente en este caso del doctor Fajardo, muy estimado Salvador. Presidente, muchísimas gracias. Salvador. ¿Ya me escucha bien, presidente? Listo. Ahí te escucho ya. Bueno, sí. Posteriormente tiene la palabra Camila Guzmán.
Camila, ¿ahí ya puedes hablar o...? No, ahí no puede hablar ella. Un momentico. Ahí ya puedes hablar. Y el video ya lo puedes habilitar. Perfecto. Sí, Ahí veo a muy bien. Camila ya. Listo. Juan Sebastián, la intervención de Camila sería la última. Estoy preocupado ya por el reloj. Juan Nicolás, presidente. Sí, señor. Juan Nicolás. Bueno, escucho a Camila con todo respeto, con toda atención. Bueno, muchísimas gracias, presidente. ¿Cómo está? Y saludo, Camila. Bueno, presidente, yo te quería preguntar que tú ahorita estabas hablando sobre que tu partido, el Centro Democrático, se trataba por precisamente la seguridad jurídica que le ofrecen a todo el mundo. Entonces, no a modo de cuestionarlo, ni mucho menos, sino como para entender esta situación de la reelección en su gobierno presidencial. ¿Usted cómo ve esta reelección en ámbitos de la seguridad jurídica? Camila, Colombia siempre tuvo reelección, periodo de por medio. Yo no sé por qué le acabó la Constitución del 91. Es que es muy importante poder examinar estos temas también a la luz del proceso histórico. Algunos constituyentes dicen que no había ninguna razón para acabarla, que lo que pasa es que los tres copresidentes de la constituyente, todos tres querían ser presidentes. Y entonces si se mantenía la reelección, se corría el riesgo de que el uno fuera presidente, saliera 4 años y lo volvieran a elegir. Cuando yo llegué a la presidencia había un proyecto que venía de atrás, que estaba reviviendo la reelección, se hundió. Y después se aprobó, me reeligieron. ¿Qué veo, Camila? Yo, por ejemplo, los grandes operativos de seguridad se pudieron hacer en el segundo gobierno. Las grandes obras de infraestructura, los acuerdos de comercio, la consolidación de la confianza de inversión, se pudo hacer en el segundo gobierno, etc. También hay críticas. Una de las autocríticas que yo hago es que cuando se intentó una segunda reelección, yo no quería, pero no tuve la fortaleza de rechazar. Yo debí decirle a los promotores de ese plebiscito, paren, no avancen con eso. Tenía una gran duda, Camila, que la expresé en su momento. Pronto tus padres se acuerdan. Yo dije, siento que en el alma, yo utilicé una palabra, una contradicción del alma, pero no recuerdo la palabra que utilicé, porque no me gusta prolongar al presidente, perpetuarlo, pero también me parece peligroso que se abandonen estas políticas, porque esas políticas le estaban haciendo bien al país. Yo creo que ahí me faltó una que del alma, decía yo. ¿Cómo se dice en inglés? La encrucijada del alma, presidente. Creo que usted... Lo ha dicho Juan Nicolás, encrucijada del alma. Entonces, yo sinceramente creo, por ejemplo, Chile permite reelección periodo de por. Brasil la permite sucesiva. Este año se enfrentan allí el presidente Lula, que fue en 2 ocasiones presidente, y Bolsonaro, que aspira a la reelección. Ecuador, yo no sé si la permite o no. No tengo claridad. Argentina la permite, etc. Yo no sé, pero hay cosas que cuando funcionan bien hay que eliminarlas. Lo que había antes de la Constitución del 91 de reelección periodo de por medio no era malo y se había utilizado muy poco. Yo no sé por qué se eliminó eso. Pero lo cierto es que un periodo de 4 años es relativamente muy corto, estimada Camila. Ahora, lo que sí hice yo y reivindico para la historia es que el día que la Corte invalidó la ley que autorizaba las firmas que se habían recogido para hacer un referendo que preguntara
si yo podía presentarme como candidato para una nueva reelección. Sentencia política, si ustedes la leen. Nunca dije que era sentencia política. Estaba yo en Barranquilla, en una reunión de salud con el gobernador de entonces, doctor Verano de la Rosa, y con Alejandro Char, que era alcalde. Cuando abrieron un portón y entró una nube de periodistas porque se acababa de producir la sentencia de la Corte, yo les dije, no, déjenme terminar esta reunión de salud. Y cuando terminó la reunión de salud hice una declaración y se la leí al país, donde dije que respetaba la sentencia, que la acataba, que lo que pedían los colombianos era preservar dinámicamente, mejorando las tres políticas: la seguridad democrática, la confianza e inversión y la política de cohesión social. Le agradecí al presidente Obama porque tal vez él en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, creo que es de 2011, habrá que buscarlo, hizo un reconocimiento con nombre propio a mi decisión, un reconocimiento a mi persona por la decisión que tomé de haber aceptado esa sentencia con toda la el reconocimiento a lo que es el sistema republicano del poder, al sistema de controles de Camila. Presidente Uribe, muchas gracias por responder todas las preguntas de los jóvenes. Sé que por cuestiones de tiempo hay que terminar, pero me gustaría también darle la última fase de esta reunión, que es los agradecimientos, y Camila posteriormente se los va a dar, y también unas palabras de mi parte. Presidente Cami, por favor, tienes la palabra. Bueno, presidente, ¿ahí me escucha? ¿Ahí me está escuchando? Bueno, no, presidente, pues nada más que agradecerle por haber asistido a esta reunión. Acá hay demasiados estudiantes de la Universidad de los Andes que, así como nosotros, tenemos bastantes dudas acerca del rumbo de la democracia en Colombia, un país que ha mantenido la democracia por muchísimos, muchísimos años y también la ha mantenido gracias a usted. Y pues también agradecerle por todo lo que ha hecho por el país, por todo lo que hizo en su gobierno por este país. Yo sé que mi familia se lo agradece, yo se lo agradezco. Entonces, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues también muchísimas gracias a las personas que participaron de esta reunión. Sé que son preguntas pues a veces difíciles de contestar, pero pues considero que usted la respondió muy, muy bien, presidente. Entonces, muchísimas gracias otra vez. No, mi gratitud de corazón, Camila. Muchas gracias. Presidente, pues decirle también, ¿ya me escucha bien, presidente? Sí, cuando empiezas hay un eco, hay una distorsión de la voz. Sí, hay un eco, sí, señor. Pero ya está bien. Okay. Ya está bien. No, Cami, pues ya lo dijiste todo, de verdad, muchas gracias. Pero, presidente, personalmente, decirle gracias por seguir aquí en pie, por la defensa de la democracia. Gracias por venir aquí a donde los estudiantes de la Universidad de los Andes. Yo y Camila siempre somos los más interesados en que usted venga acá a la Universidad de los Andes, venga y comparta con los jóvenes. También darle gracias a Laura Medina, que yo sé que ella realmente es la que hace posible estos espacios, y decirle, presidente, como hijo de un coronel del ejército, gracias infinitamente por su seguridad democrática, realmente se lo agradezco infinitamente. Y, presidente, comentarle un tema muy, muy corto, aprovechando su presencia acá, decirle que este 28 de abril va a haber un evento aquí en la Universidad de los Andes. El tema es política de drogas y lucha contra el narcotráfico. Y me gustaría extenderle la invitación, presidente, este 28 de abril, para que usted venga y nos acompañe aquí, si se puede, ojalá Dios quiera, muy felices nosotros presencialmente aquí a la Universidad de los Andes, presidente. Juan Nicolás, muchas gracias. En algún momento vamos. Yo creo que ahora no es posible, pero que les ocurra por lo pronto en plataformas o más adelante presencialmente, con el mayor gusto y siempre con la misma disponibilidad de apertura. Muy agradecido contigo, con Camila, con Laura Medina, muy agradecido con quienes preguntaron y con todos los estudiantes que se conectaron a la plataforma, y muchas gracias a la universidad que lo haya permitido. Muchísimas gracias, Juan Nicolás. Me saludas a tu padre
y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, presidente. Dios lo bendiga. Gracias, presidente.